vamos a ver. Acuérdense de lo que ya ustedes están viendo en dermatología, lo que más van a ver son procesos infecciosos en piel. Y en su rural verán el 90%, ¿sí?, de procesos en piel. Entonces ya siempre ya vayan con eso, que verán dermatología y van a ser medio que frustrados dermatólogos. Así que no harán tonterías. Así que dentro de lo que es procesos infecciosos en piel, recuerden siempre eso, que por eso estudiamos las capas de la piel. Va a haber procesos infecciosos en epidermis, dermis e hipodermis. Siempre. Por eso nosotros debemos saber las capas de la piel y dónde está el agente causal. Entonces, generalmente, los agentes causales van a ser el estafilococo y el estreptococo, ¿sí? Los epidermis, por supuesto, los epidermides. ¿Por qué? Porque ellos son agentes que están siempre presentes en la piel. Entonces, ya son los que viven en nuestra piel. Entonces, los que ya son oportunistas, ya son oportunistas y viven en nuestra piel, pero vienen los sobreañadidos que son los áureos, los piógenes, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un desequilibrio de esto, se producen los procesos infecciosos. Acuérdense que al ser la piel el órgano más extenso, entonces siempre es la puerta de entrada de todos los procesos infecciosos. Ahora, estos que están en la pantalla son los procesos infecciosos más frecuentes que van a encontrar sobre nuestra piel. El impétigo, el ectima, las foliculitis, los forúnculos, los abscesos. Es lo que más van a encontrar. Claro, aunado, recuérdense de la erisipela y la celulitis. ¿Sí? Entonces, siempre van a encontrar esos como procesos infecciosos más frecuentes. Ahora, recuerden que los impétigos entran dentro de los grupos de las piodermias. Entonces, todo el mundo dice, ¿cuáles son las piodermias? Entonces, acuérdense. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre dentro de la medicina siempre toman varios nombres. Entonces, siempre trato de darles varios nombres. Yo también trato de nombrarles para que ustedes se vayan como que acostumbrando su oído. ¿Sí? Pero no es que sea diferente. Es lo mismo, pero con diferente nombre nada más. Entonces, recuérdense que el agente causal, es lo importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo al agente causal es lo que ustedes tendrán que dar los tratamientos. Acuérdense también que yo la primera clase que les di ya de bacteremias, ¿sí? De bacteremias, les recordaba que hay un montón, ¿sí? Hay un montón de antibacterianos tópicos. Pero les decía, a la final, si ustedes saben dos, que ya tengan en su mente, ya no se hagan tanto lío. Pero también les decía como algo que tengan bajo su manga, que la penicilina todavía, ¿sí?, es efectiva en nuestros pacientes. Todavía no hay resistencia, a lo menos en lo que es en piel, todavía no hay resistencia, ¿sí? Entonces, si ustedes van, porque todavía no saben en dónde les tocará ir a la rural y todavía no saben qué tipo de pacientes les va a tocar manejar, no saben con qué medicamentos les va a tocar desenvolverse. Entonces yo por eso les decía las polimixinas, ¿sí? Las medicinas que están mezcladas, ¿sí? Pero que sean mezclas lógicas y que se potencialicen, les va a ser efectivo. Entonces, si no hay que usar, ¿sí?, tienen que aprender a utilizarlas. Pero se acuerdan que yo les decía, traten de que no sean combinadas con corticoides, porque si no, en lugar de hacer algo bueno, van a hacer algo que no les va a gustar. ¿Por qué? Acuérdense que les decía, si a un proceso infeccioso le ponen corticoide, ¿qué va a pasar? Se va a explotar eso y se va a complicar. Entonces, preferible, ¿qué tienen que hacer? Ponerle un óxido de zinc. ¿Entendieron eso? Ese fue el mensaje que yo les di en la anterior clase.
Entonces, no sean complicados y tampoco sigan el mismo camino que todos los médicos generales. Empezar a dar todos esos compuestos que son Sheridel, Tridel, Cuadridel, porque es lo primero que aprenden ustedes, a tratar mal la piel. ¿Sí? Y entra, siempre yo digo, que es el escopetazo del ignorante. ¿Por qué? Porque ese es el por si acaso. Entonces ahí entra por si acaso sea hongo, por si acaso sea bacteria, por si acaso, por si acaso, por si acaso. Entonces ahí hacen estupideces. ¿Por qué? Porque hay personas que en realidad ya vienen complicadas, inclusive con osteomielitis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que la piel es la puerta de entrada de los procesos infecciosos, entonces no es fácil. Entonces, antes de complicarnos, preferible dar algo para no terminar de complicar. ¿Sí? Ahora, esa parte ahí, que si ustedes ya ven que un proceso infeccioso con el óxido de zinc no está dando resultado, ahí ustedes se van a dar cuenta también y van a discernir si es un hongo o es una bacteria. Entonces ya dentro del diagnóstico diferencial, a muchos de ustedes ya les estoy enseñando y como yo les decía, ya con un halo eritematoso descamativo ya saben que es un hongo. Pues una bacteria siempre va a ser toda una placa roja y habrá los 3 signos: calor, dolor y rubor. ¿Ok? Calor, dolor, rubor. Entonces, el diagnóstico diferencial, aunque ustedes no lo crean, chicos, sí es fácil. Si se está quejando de calor, dolor y rubor, ya váyanse para el lado infeccioso. Y más que nada, acuérdense que en los procesos infecciosos se acompañan de ganglios, satélites inflamados, ¿sí? Procesos de alza térmica, acuérdense. Entonces, todo eso es la clínica, chicos, es la clínica. Ustedes, antes de ser todo lo que quieran ser, tienen que ser médicos clínicos, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro impétigo, volviendo al ectima, miren los agentes causales, es lo que nosotros hablamos, del estafilococo y el estreptococo, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, dentro ya de la epidemiología, si ven, es el tercer problema cutáneo más frecuente. Los que más lo ven, si nosotros hablamos del impétigo, es uno de los problemas del primero, si se puede decir, en los niños. Y ya hablamos que era ¿por qué? Porque se meten los dedos en la nariz, se meten en las orejas. La primera causa es el desaseo. ¿Por qué? Porque de lo que se van rascando y se van metiendo los deditos, se van contaminando con los mismos dedos, ¿sí? Entonces es el desaseo. Entonces, miren, ¿ya? Hay 2 tipos, acuérdense que yo les decía, el impétigo contagioso, que no es ampoliar, y el otro que se puede convertir ya en ampolioso. Cuando ya es ampolioso hay que tener mucho cuidado porque puede terminar en terapia intensiva. Y cuando ya se torna ampolioso, ya hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces se nos escapa de las manos porque los pacientes pueden fallecer inclusive con insuficiencias renales. ¿Sí? Entonces, inician con las costras mieleséricas, o sea, color oro, mielesérica, color miel, ¿sí? Entonces, uno mismo con las manitos y con las uñas sucias se sigue transmitiendo. Si está por aquí la lesión, se puede ir transmitiendo y generalizándose. Entonces, si está 1 o 2 lesiones, el tratamiento podría ser con tópicos, con cremas, pero si ya se ve que está diseminándose muy fácilmente, ya el tratamiento tiene que ser sistémico. Acuérdense que yo igual les decía, sistémico pueden ser tratamientos simples, vía oral o ya toca vía inyectable, ¿ya? Miren, este ya se tornó ampoliar. Entonces, ¿qué pasó? Que ya se descontroló. Pues miren, ya miren las ampollas, cómo se tornan. ¿Sí ven? Miren. Entonces, esto le hacen el diagnóstico diferencial con las estafilococcemias. Entonces, las estafilococcemias, ¿sí? Ya se suelen ir de las manos y ya entran a terapia intensiva, chicos. Así que se pueden hacer procesos sépticos. Así que no hay que dejar que entre a esta fase.
¿Por qué? Porque ya es más difícil controlar los impétigos ampoliares. Entonces, si ustedes ya ven eso, a veces se confunde con enfermedades que son virales, ¿sí? Pero siempre hay que preguntar cuál fue el inicio, ¿ya? Es por eso que yo siempre les suelo decir que a veces la hacen la fregada los médicos generales porque les dan, ese es el problema, cuando les dan las cremas que tienen múltiples componentes, o sea, los polivalentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque enmascaran los cuadros clínicos, ¿sí? Entonces, claro, los diagnósticos diferenciales pueden ser varios, ¿no es cierto? Entonces inician con herpes, por ejemplo, estos pueden ser herpes, pueden ser las dermatitis de contacto. Miren, aquí hay, por ejemplo, dermatitis de contacto, aquí hay otra dermatitis de contacto. Miren, a látex cuando utilizas chancletas, pueden ser dermatitis de contacto, ¿sí? Las foliculitis también puede dar, ¿no? Hay otras que se habla, las dermatitis seborreicas también, y algunos de sus compañeros que han rotado y han visto cómo se presentan las dermatitis seborreicas. Puede hacerse un diagnóstico diferencial, ¿sí? Entonces, hay varios diagnósticos diferenciales. Todo esto que les estoy presentando es más para que ustedes tengan idea que hay muchos diagnósticos diferenciales, pero ustedes tienen que saber por lo menos que hay diagnósticos diferenciales, chicos. No es uno de cerrarse y decir es esto nada más, ¿ya? Hablamos del ectima. ¿Se acuerdan que yo les decía que era como una úlcera superficial y que generalmente está más en las extremidades? Entonces, miren, se presenta como úlceras superficiales y la característica es como si estuviera usted, se lo haya autoinfringido, es decir, que usted se haya lastimado, es muy, muy, muy regular, ¿sí? Hay veces la característica es el dolor intenso, hay veces hay supuración inclusive, pero mire, son pequeñas úlceras, pero son superficiales. Está acompañado de muchas veces tumoración, es decir, está inflamado, ¿sí? La característica, pues, es eso, que son de aparición brusca, ¿sí? Hay veces ni siquiera es que usted se golpeó, ni se le picó un insecto, ni nada, sino que se aparece de repente, ¿ya? Entonces, el diagnóstico diferencial en estas, ¿cuáles? Nosotros que somos país endémico, la leishmaniasis, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial con leishmaniasis. ¿Cuál sería ahí? La investigación sería, ¿dónde pasó los últimos meses? Usted tal vez se fue por las áreas ahí, del día de, ¿cómo es que se llama? Pedro Vicente Maldonado, ¿no es cierto? O le picó un insecto. Entonces, ese sería el antecedente. Pero esta, por ejemplo, el ectima es de aparición brusca, ¿sí? Y hay veces lo que hace es una pequeña supuración, es la característica. Y otra de las características es que es de corta duración y con tratamientos tópicos muchas veces remite y hay veces es una sola, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que hay 2 antibióticos que sirven muy bien en dermatología por su fácil absorción? Las características de que sobre la sangre se absorbe muy fácilmente. Yo les hablaba de la mupirocina y el ácido fucídico, ¿sí? Entonces, con 5 días ustedes ya ven que ya se remite fácilmente el proceso infeccioso, de 5 a 7 días, ¿sí? Utilizado de 2 a 3 veces al día. Pero hay los otros que también les mencioné. Pero si se quedan con esos 2, básicamente para la piel, está bien. Pero los otros también, como les hablé de la gentamicina, les hablé de un montón que ustedes ya les hablé la anterior clase. Pero para mí, por ejemplo, estos, la mupirocina y el ácido fucídico, en efectividad, sí, por las características, sí son de los mejorcitos, ¿sí? Entonces, de vía oral, ¿sí? Cuando uno ya se tiene los pacientes complicados,
les hablaba también que para mi punto de vista, al ser un antibiótico de amplio espectro, a mí me va bien y yo considero que sí es una buena alternativa a la cefalexina. Pero hay otros que se puede utilizar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay otros antibióticos desde la penicilina que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Desde la penicilina en nuestros pacientes, puesto que no se ha visto que hay resistencia aún a la penicilina. Pero en pacientes alérgicos se puede utilizar la clindamicina, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, miren, si se ve ya la penicilina benzatínica, se puede utilizar también, ¿sí? Y pues, por ejemplo, la dicloxacilina son de los medicamentos que le pegan más a la flora bacteriana en piel, ¿ok? Entonces son de los medicamentos que van a flora bacteriana en piel. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay algunos ensayos que es de una revisión, ¿sí? Que se hizo y era solo para mostrarles que sí hay estudios, como ustedes pueden ver, qué es lo que más funciona en piel. Entonces, por eso yo les decía, se vean, de pirocina versus ácido fursídico, qué es lo que más funciona. Igual, ¿no? Cuando ustedes ven pacientes que ya tienen, ¿cómo es que se llama? Que son alérgicos a la penicilina, el uso de la eritromicina o el uso de la eritromicina tópica. En nosotros, aquí no hay eritromicina tópica, en otros países sí hay, pero aquí, por ejemplo, hay el uso de la eritromicina oral, ¿sí? Entonces, que también sí funciona, ¿ya? Bueno, entonces, las foliculitis. ¿Se acuerdan que hablamos también de foliculitis? Entonces, las foliculitis es un capítulo bastante amplio que yo les dije también, además de foliculitis, nosotros vamos a revisar lo que es acné. Acné es un capítulo que yo siempre con ustedes trato de revisarlo aparte para que ustedes lo entiendan de mejor manera. ¿Por qué? Porque las foliculitis, primero que nada, las foliculitis son procesos infecciosos debidos, por ejemplo, el acné es por Propionobacterium acnes. La foliculitis es por este Staphylococcus aureus, pero además del Staphylococcus aureus, miren, hay otros gérmenes que son oportunistas y se ve las pseudomonas, ¿sí? Candida albicans. ¿Por qué? Porque acuérdense que las foliculitis se ve en zonas donde hay pelos. Entonces, pelos hay en axilas, en áreas de pliegues, como es en región inguinogenital. Entonces, la característica es que son sumamente dolorosos, recuerden, ¿sí? Con una foliculitis también acuérdese que empiezan otros procesos infecciosos, ¿sí? Y que muchas veces las foliculitis dan abscesos, ¿sí? Y las foliculitis son recidivantes, ese es el problema. Entonces, lo malo también es que son los procesos que ustedes tendrán que ver a largo plazo porque se da mucho en pacientes que tienen enfermedades de base. Y ahí están pacientes con procesos de inmunosupresión y especialmente también diabéticos. Y ellos son los más complicados, ¿sí? Acuérdense, los procesos de afeitado en las foliculitis, ¿sí? También son los que nos dan mucho dolor de cabeza, porque los pelos entuertados o los pelos que nacen, ¿sí? Virados o enclavados son los que producen también una foliculitis y producen procesos infecciosos. Entonces, miren, aquí tenemos, ¿no es cierto? Miren, las foliculitis. Entonces, ahí tenemos en cara, ¿no es cierto? La barbae en cuero cabelludo, en tronco, hay veces que está en la región anterior del tórax, hay veces está aquí en la nuca, ¿sí? Hay veces, hay en sitios indeterminados, porque también hay veces cuando son muy peludos en las áreas el Alexi ya está cogiendo
el mentón. Hay veces está por ejemplo, en las piernas, ¿sí? Y lo que más uno se ve, por ejemplo, cuando hay obesidad en la zona anterior del abdomen, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, todos esos sitios, después de ello, hay la hidradenitis. Recuerden que lo uno suele conllevar al otro. Inicia con foliculitis y después suele conllevar a hidradenitis. Recuerdan que si vimos y hace los huevitos de paloma que hablábamos, ¿sí? Entonces termina muchas veces abscedándose. Entonces lo uno suele conllevar al otro. Así que se puede iniciar con tratamientos tópicos, inclusive, por ejemplo, la eritromicina, la clindamicina, nosotros tenemos inclusive en forma de rolón, ¿sí? Aquí, recuerden, como son áreas que son peludas, lo mejor es evitar dar cremas, ¿sí? La mupirocina, todos ellos vienen en cremas y se van a absorber fácilmente, pero yo suelo en estas áreas, especialmente en regiones axilares, prefiero dar en lociones. Y sí hay dentro del mercado presentaciones en lociones y hay presentaciones inclusive en rolón, ¿sí? Inclusive en cuero cabelludo. Acuérdense que yo, con los chicos que están ya en la rotación, hay un producto que es una mezcla de Clinda más peróxido de benzoilo, que se le llama Indoxil. Entonces es bastante potente y les va súper bien en las foliculitis. Al igual es que les sirve súper bien en el acné. Entonces, ¿por qué? Por la mezcla, chicos. Entonces, como es Clinda más peróxido de benzoilo, le potencializa. Entonces, una buena mezcla, o sea, es una mezcla lógica y como son bactericidas y bacteriostáticos, les va mucho mejor. Ahora, en caso de los tópicos, está muy bien, pero los sistémicos, allí sí hay que utilizar sistémicos. Inclusive, en caso de foliculitis, que ya son casos especiales, hay un caso especial que es la foliculitis queloideana de la nuca, que como tal su nombre lo indica, que esa parte la veremos en acné, deja queloides, es decir, deja queloides como tal en la nuca, ¿sí? Inicia igual con una foliculitis, empieza a hacer abscesos y les deja queloides. Se ve muchísimo en pacientes de piel de raza negra, ¿sí? Entonces allí el tratamiento se lo da con isotretinoína. Esas son de las formas especiales de acné que los veremos en acné. Pero, por ejemplo, ahí ustedes ven, el tratamiento ustedes pueden hacerlo con cefalecina, con acitromicina y son periodos cortos de tiempo. Pero cuando las foliculitis son pero muy severas, toca tratarlas en 6 meses seguidos, inclusive hasta 1 año seguido, para que con eso podamos evitar que deje queloides, o sea, que deje cicatrices o secuelas, ¿sí? Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Hay foliculitis recurrentes. Ustedes saben que nosotros tenemos, por ejemplo, en la nariz, en fosas nasales, tenemos nuestros habitantes que son como flora normal permanente y en nuestras fosas nasales pues tenemos la presencia del Staphylococcus aureus. Entonces, todos sabemos que hasta del 20 al 40% de la población general somos portadores ya normales. Nuestras fosas nasales allí viven, ¿no? Entonces, lo que uno se recomienda cuando hay procesos a repetición de foliculitis, que son muy dolorosas. ¿Por qué? Porque entre los pelos de allí, además de lo que se sugiere la depilación continua, ¿sí? Imagínense que es tan dolorosa allí, pues sí, se sugiere que los pelos se los saque, ¿sí? Porque es tan doloroso y es por dentro, ¿no? Ojo. Y pues lo que se sugiere es el uso de la mupirocina tópica, ¿sí? Pero eso ya es súper frecuente, ¿sí? Hay veces que todo el mes se envía que se utilice la mupirocina tópica, ¿sí? Bueno,
Dentro de las piodermas también tenemos los forúnculos, los abscesos, los quistes epidérmicos que hemos visto con sus compañeros, los quistes epidérmicos que son resultados de lo que se viene de las espinillas y que se siguen llenando y no se las saca, ¿sí? Los forúnculos, ¿sí? Entonces miren, estos ya nos resulta bastante conocidos, ¿no? Miren. Entonces, como que nos empieza a llamar la atención. Entonces, hay veces ya solo a la vista ya no hace falta como que da ganas de tocarlos, ¿no? Porque ya ese enrojecimiento ya uno ya le dice, debe estar caliente, ¿no? Entonces, sí, los chicos toquen, que eso no les va a infectar ni nada. Entonces, de ley, ¿no? Si ya está caliente esos sitios, no va a haber tanto tratamiento que dé resultado, ya de ley. Va a tener que, los forúnculos hay que drenarlos, de ley, y dar tratamiento sistémico, no hay de otra. Tienen que drenarse y tienen que mandar tratamientos, ¿sí? Cuando a lo menos ustedes tienen, pues, esos accesos a repetición, ustedes tienen que ya investigar. Y lo mínimo que tienen que hacer es que mandar hacer un eco de partes blandas para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que ir viendo que dónde está, porque puede haber alguna conexión de algún lado que le está alimentando ese absceso, ¿sí? Entonces, y solicitar, claro que sí, un cultivo, porque puede que nos estemos allí, sí, como algún otro lado le está alimentando y está por allí algún sitio que no estamos viendo, pues ahí tenemos que solicitar ya también un antibiograma. Entonces no es tan fácil, ¿no? Bueno. Vimos nosotros también la erisipela, la celulitis, ¿no es cierto? Entonces, ¿recuerdan la erisipela que decíamos? Nada más es ver si una afección está a nivel de epidermis o dermis o tejido celular subcutáneo. Entonces, eso nosotros no la vamos a poder distinguir a simple vista, sino sería ya más en cortes histopatológicos. Pero clínicamente ya vamos a tener que aprender a distinguirlas. Porque acuérdense que yo les decía que una erisipela está en la parte superficial. Entonces, una erisipela estará rojita, pero una celulitis ya estará hinchada, brillante, y habrá más calor, rubor y dolor. Entonces, hay que distinguirla también de un erisipeloide, que también entra dentro de este grupo de procesos infecciosos, que igual son procesos infecciosos de la piel que son iniciales. Entonces, que no se habla tanto, pero si ustedes ven, en cualquier edad se puede producir y ustedes van a ver, porque ya les digo, les queda, como están jovencitos, ustedes tienen la peor parte, que nosotros ya de viejitos todos seremos sus pacientes, ¿ok? Por eso hay que prepararles bien, porque si no a mí me ha de tocar ser su paciente, Dios bendito, así, Diosito. Entonces por eso tienen que ser buenos. Entonces, por lo general, si nosotros nos reventamos una espinilla, esa puede ser una causa de una erisipela. Así de claro. Tal cual. Si nosotros nos sacamos un padrastrito de aquí, esa puede ser causa de una erisipela. Así que cualquier golpe puede ser causa de una erisipela. Cualquier raspado, o sea, nos raspamos nada más la piel, esas se llaman soluciones de continuidad que pueden ser causa de una erisipela. Así que, si ustedes ven, esa erisipela, como es una solución de continuidad, puede dar lugar a una puerta de ingreso que puede ir circulando el proceso infeccioso hasta llegar al tejido celular subcutáneo, yéndose hacia
un proceso infeccioso en tejido celular subcutáneo y se le llama ya celulitis. ¿Ok? Entonces estamos hablando de esto, ¿no? Entonces puede iniciar solo como algo superficial que puede ir profundizándose, ¿no? Y pues dentro de lo que es los tratamientos, nosotros tenemos que ir viendo de acuerdo a lo que encontremos, porque no es lo mismo encontrar solo un raspado y un rasguño versus que ya esté dermatizado. Y acuérdense en que yo les decía que no es lo mismo encontrar algo, por ejemplo, en brazo, en mano, versus en rostro, ¿no? Acuérdense en que yo les decía que igual, cuando ustedes tienen un proceso infeccioso, un eritema o una celulitis en rostro, no la envíen a ningún lado, hospitalícenla y denle ya tratamiento intravenoso, porque ese se puede hacer, ¿qué les dije? Eso tiene que estar súper claro, chicos, ¿sí? Entonces, a esa persona no le envíen a casa, tienen que hospitalizar, tal cual, es la que se les va a grabar, y se les va a grabar en 5 días, ¿sí? Los que están en rostro son los que ¡pac!, se les agrava de uno. No es lo mismo que tengan una erisipela en pierna, ¿sí?, que una erisipela en cara. Ahora, una erisipela en brazo, por ejemplo, una de estas, se les va a hacer un absceso, ¿no? Y esta sí le ven. Progresa para un absceso y progresa para una celulitis. Entonces, de esta tienen que drenarle e igual tienen que dar ya por la extensión. Tienen que dar antibiótico, ¿sí? Igual, tienen que dar antibiótico y tienen que estarle controlando. Entonces, a este tipo de pacientes ya le deben mandar antibiótico bioral, llamarle a los 7 días y ver como que ya ir madurando ese absceso. ¿Cómo se madura un absceso? Un absceso se madura colocándole paños de agua caliente. Para que no se haga un absceso, se da lo contrario, paños de agua helada, ¿sí? Para madurar un absceso, paños de agua caliente. Para controlar que no se haga absceso, paños de agua helada, es lo contrario. Entonces, ahí, por ejemplo, de ley se va a hacer un absceso entre ustedes para madurarlo y tener que drenarlo, porque de ley, miren, aquí hay una puerta de entrada. Entonces, aquí de ley no va a ser efectividad nada, sino tienen que drenar. Entonces, en estos pacientes, ¿sí? Hay veces hay que ver y darles no solo 7 días, sino 10 días y hay veces 14 días de antibiótico. Y antibiótico de amplio espectro. Y acuérdense, en estos pacientes cuando ya ven solo su erisipela, puerta de entrada, erisipela, ustedes ya tienen que llamarles para ir controlando, si no van a necesitar hospitalizarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son pacientes que se puede hacer tranquilamente una osteomielitis. Entonces, estos pacientes tienen que irlos controlando, ¿sí? Y más aún, tienen que ir viendo su función renal, porque todas las puertas de entrada, ¿sí?, van a perjudicar y lo que más dañan son su riñón, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Pues, a los 7 días, control nuevamente, ¿sí? Si viene a los 7 días o si no, ya ustedes ven que eso, cómo está, si está con fiebre o cualquiera de los signos de alarma, a las 48 horas enseguida le llaman al centro de salud para ver si no bajó la fiebre, enseguida ya drenar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes hay veces no van a tener ni dónde hospitalizarlos, entonces van a tener que ir inclusive a visita domiciliaria. Entonces, esos están muy pendientes. Es lo que ustedes son pacientes de la vida real, lo que van a tener en su vida real. Y si a ustedes les toca esto, resolver en la rural. Lo tienen que hacer. Pues mandar vía oral, ¿sí? Y si ya vieron eso, si tiene diabetes, ¿sí? Ahí sí, se manda una benzatínica por si acaso.
¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa de estas se les puede hacer algo grandote, ¿sí? Esto ya es un erisipeloide, miren, que es un proceso también infeccioso, ¿no? Entonces, pero esta que está en rostro, ella sí, no le pueden sino dar intravenoso o intramuscular. O sea, ya, eso ya tienen que tratarlo ya, ¿sí? Entonces, el uso de corticoides, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ustedes tienen un rostro súper hinchadísimo, ¿sí? Allí se puede dar corticoides, pero miren allí, cuando no son diabéticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos pacientes van a estar con los leucocitos por las nubes, porque es un proceso bacteriano, ¿no es cierto? Pero si está con un edema grandotote, a ellos lo que les importa es que están con el edema. Entonces, por eso te dice valorar corticoides orales, ¿sí? Entonces, si está con un edema grandotote y hay veces también está edematizado la pierna, entonces para eso se dan los corticoides, ¿sí? Entonces, eso es como que costo-beneficio. Y sí se puede dar, pero hay que ir viendo. Si no es diabético, puedes hacerlo. Pero si es diabético, ojo, no hay cómo. No hay cómo dar. Porque si no te comes del paciente, ¿no? Ojo con eso. No hay cómo. Ese es el problema con muchos de los médicos que dan por dar. Entonces, cuando está edematizado, cuando hay este proceso, ¿sí? Los pacientes se edematizan muchísimo. Entonces, ojo con eso. Porque a todos les meten corticoides por el edema que tienen. Pues hay veces inclusive ya empieza a hacer fascitis necrotizante. Y hay pacientes que hay que hacer una fasciotomía, es decir, cortes. Y así se le salva el miembro al pie, al paciente, ¿sí? Cuando hay proceso. ¿Y qué? No hay ningún problema. ¿Y por qué no hay ningún problema? Porque es una forma de que el proceso, ¿sí? El proceso infeccioso revierta. Así que no hay ningún problema, ¿sí? ¿Y al paciente diabético cómo se le trata? Al paciente diabético, primero que nada, tienes que ingresarlo, tienes que hidratarlo y tienes que darle antibióticos intravenosos, ¿sí? La hidratación es básica, porque generalmente los pacientes diabéticos están full deshidratados. Por eso hacen procesos infecciosos muy rápidamente. Entonces, si a ellos hay que hacer cálculo de agua libre con ellos, hay que hidratarles y empezar a utilizar insulina, ¿ya? Y en ellos hay que empezar ya inmediatamente antibióticos. Y ellos, por lo general, ya cuando hacen, por ejemplo, erisipela o procesos infecciosos, no están solo con un proceso infeccioso a nivel de piel. Por lo general están con poliinfecciones, o sea, hay múltiples infecciones. Entonces, en ellos, por eso te digo, a nivel sistémico es más difícil porque suelen tener más procesos infecciosos y ellos están a veces descompensados. Entonces, por eso en ellos no hay cómo utilizar corticoides. ¿Sí? Nos pasaba eso igual en dermatología, ¿no ves que venían pacientes con pénfigo y con diabetes? Y con los pénfigos tenías que utilizar 60, 80 miligramos de corticoide y diabéticos. A veces nos tocaba utilizar porque venían con las ampollas y todo en brote de pénfigo. Y te tocaba dar corticoide con bomba de infusión y no había bomba. Entonces te tocaba dar por goteo. Entonces en el hospital dermatológico nos tocaba manejar así, ¿verdad? Y era medio arriesgado, pero tocaba. ¿Por qué? Porque eran pacientes con dolor por las ampollas, pero eran diabéticos.
Entonces, hay veces los pacientes, o sea, no se morían por el pérfido, sino por la diabetes. La diabetes descontrolada. Entonces, ¿por qué? Porque lo uno te conlleva lo otro. Pues. Entonces, la diabetes, como es un estado así de inmunodepresión, ¿no? Entonces llevaba a que haya procesos de infección. Así que sí es más difícil. Así que por eso digo, o sea, hay que hidratarle primerito al paciente para bajar las concentraciones de glucosa. Y ahí, como le hidratas, bajas las concentraciones de glucosa y enseguida tú le mandas al mismo tiempo ya el antibiótico sistémico. Entonces ahí le controlas el proceso infeccioso. Le mandas enseguida el antibiótico intravenoso. ¿Sí? Entonces de ahí, por lo general, uno ahí se maneja vancomicina, así como que con yapa. No te toca de otra. O si no, igual, si tienes penicilina intramuscular, te vas con esa. O sea, lo que tengas, pero ya, o sea, ya es sistémico. Con pacientes diabéticos sí es medio como que no hay que tener susto, pero tampoco hay que ser medio bueno porque los procesos infecciosos les mata a ellos. Entonces, como ven ustedes, ¿no? Clindamicina en las erisipelas, si ven, para mí, por ejemplo, una de las medicaciones que mejor les va son la clindamicina a los pacientes. ¿Sí? Si ya hablamos, la clinda con ellos, en la celulitis, por ejemplo, la cefalexina, yo soy bastante fiel a la cefalexina en la celulitis. Y les va bastante bien. En los erisipeloides, la doxiciclina les va bastante bien, ¿sí? Para mí, por ejemplo, las celulitis, las más crueles celulitis, para mi punto de vista, son las que ya están asociadas con enfermedades sistémicas. O sea, las celulitis que están los pacientes con diabetes, esas son las más crueles porque en realidad los pacientes son difíciles de tratar, ¿sí? Pero de ahí las otras, las que son celulitis que son solitas, no son tan difíciles de tratar si se les trata así a tiempo, ¿sí? Pero ya, ojo, también tienen que ver las condiciones de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque también no es lo mismo. Y eso sí les digo, porque no es lo mismo tratar un paciente que vive en la ciudad de pacientes que viven en el campo. Y también las condiciones de vida, sí, que pacientes campesinos, pacientes que son trabajadores del campo, eso sí tiene mucho que ver. Porque igual siempre vuelve con lo mismo. Ajá. Entonces, siempre tratar de indicar condiciones de cuidado, aunque no te hacen caso, pero ya pues, por lo menos decirles, ¿sí? Entonces, bueno, eso sí hay que ver, ¿no? Los empeoramientos severos o rápidos de la infección, la afectación sistémico-vómito, la celulitis orbitaria o periorbitaria, la celulitis facial en niños, ¿sí? Esos son ya criterios de derivación, ¿sí? La inmunosupresión, la diabetes mellitus, la comorbilidad significativa cardiovascular o renal que les decía en neonatos y niños menores de 1 año. Esto, la problemática sociosanitaria o deterioro cognitivo y la no respuesta al tratamiento inicial. Para mí, por ejemplo, como les digo, o sea, se puede tratar, ¿sí? Y ustedes sí son capaces de dar tratamiento. Y para eso yo siempre trato de inculcarles y trato de entrenarlos para eso. Pero hay veces los pacientes no colaboran ni en la ciudad misma, ¿sí? Pero es porque hay mucha ignorancia, a pesar de que estamos, yo digo en la ciudad de Quito, ¿no? A pesar de que estamos allí, pero hay mucha ignorancia. Entonces, si ustedes ven eso, ahí sí transfieran a los pacientes. Porque, por ejemplo, son cosas que ya se va de las manos, ¿sí? Y con la celulitis nada más, sí se puede morir. Ojo con eso, ¿sí?
Y ya les digo, y si tienen enfermedades sistémicas, especialmente diabetes, peor, ¿sí? Y si son pacientes que ya han tenido antes celulitis, especialmente las faciales son las que siempre se vuelven a repetir, ¿sí? Son enfermedades a repetición, ¿sí? Y lo peor, ya les digo, y los diabéticos siempre son las enfermedades más hipócritas que hay, son los pacientes más desordenados. Como ustedes ya lo estarán viendo, ahorita que ya están viendo endocrinología. Así que sí hay que tener, o sea, como que bastante pinzas con sus pacientes. Bueno, ojo, ¿no? Los criterios de derivación, infección de tejidos blandos acompañados de signos como toxicidad sistémica, que quiere decir fiebre, hipotermia, taquicardia, hipotensión, que sí son signos de alarma. ¿Sí? Cuando ustedes ya ven que el paciente se le está bajando la presión y está haciendo hipotensión, ojo que ya puede estar en sepsis. ¿Ya? Y pues, no sé, generalmente sí se pide las analíticas, pero hay veces dependerá, y eso les digo, y está diseñado como para ustedes, que yo siempre les estoy como diciendo, miren ustedes ya mismo, y son médicos y van a salir que yo les advierto lo que va a ocurrir, que ya saldrán a la rural, porque nosotros no nos preparan para esto. Entonces, un CPK tal vez ni siquiera lo consigan, ¿sí? El PCR también tampoco lo consigan, ¿no? Entonces, ustedes guíense de la clínica. El paciente hipotenso y que ya no tenga, o sea, que esté frío y que ya esté medio que no esté respondiendo a lo que le digan ni siquiera su nombre, y así tienen que ir viendo que ya necesita ser derivado. ¿Sí? Bueno, entonces, acuérdense también esto, ¿no? Que sí hay, como que yo digo, infecciones adquiridas en la comunidad por estreptococcus y las meticilina resistentes, ¿no? Entonces, pues uno debe también aprender eso, ¿no? Que sí hay estos y pues nosotros debemos tener en cuenta que ya hay algunos tratamientos que no dan resultado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay otros medicamentos que sí pueden ser buenos. A ver. Vamos a ver las infecciones profundas de la piel. Entonces, por ejemplo... Doc, una preguntita. Ande. Con respecto a lo de la foliculitis, a lo que mencionó a nivel de fosas nasales, ¿es necesario realizar una limpieza con suero fisiológico y posteriormente la aplicación de, no sé si es que hayan sprays, no sé, ahí desconozco? No es necesario, es como cotonete. Un cotonete. Miren, esta parte, por ejemplo, esta parte nosotros no llegamos a ver, y es importante que yo también, es una parte que uno no hablamos, y es de la fascitis necrotizante, ¿sí? ¿Cuándo llega a la fascitis necrotizante, no es cierto? Ustedes llegan todo y ven solo celulitis, ¿sí? Pero hay una parte que uno ya no le ve, que la piel ya está totalmente necrótica y la piel ya no da más. Y la fascitis necrotizante se debe no solo a que hubo accidentes, sino hay cosas que uno no habla, que también hay mala práctica médica, ¿no? Entonces ahí también hay cosas que los pacientes hacen y que no les cuentan. Entonces,
Miren, por ejemplo, miren aquí, miren cómo se torna la piel. La piel ya se empieza a necrosar y la piel se torna así como que sin vida. Entonces, de la piel, ya pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa piel? La piel empieza a llenarse como de gas. Entonces, hay veces que nosotros hacemos venopunturas también y nadie habla de eso, ¿no es cierto? Entonces, esas son también procesos infecciosos de la piel, ¿no es cierto? Entonces, si nadie habla que también sí puede haber un 50-70% de mortalidad, ¿no es cierto? Entonces, pues les va a pasar esto que también uno no se habla, pero existe. Entonces, la fascitis necrotizante, pues hay diferentes fases, ¿no? Entonces, que nosotros pues no la llegamos a ver, pero pues existe, les voy a pasar. Por ejemplo, miren, por ejemplo, es parte de la fascitis necrotizante. ¿Sí? A veces nosotros tenemos pacientes que están hospitalizados y hay pacientes que nosotros los damos en terapia intensiva. Y yo les dije, hay las úlceras por decúbito, ¿recuerdan? Es parte también que ya tienen esa piel que está necrosada. Y hay veces que ya no da ni siquiera les hacen injertos y ya no pegan. ¿Sí? Y hay veces pacientes ya fallecen. ¿Sí? Y esos pacientes, ¿qué pasó? Entran en estados sépticos, ¿no? ¿Sí? Y hay pacientes que ya no se puede hacer nada por ellos. ¿Sí? Hay pacientes de veces que de esta fase ya no pasa más. ¿Sí? Hay veces ya pasa de esto, como ustedes ven, ya tienen shock seco y hasta allí llegó, ¿no? Entonces hay veces hay diferentes tipos de fascitis necrotizante, pero no se habla. ¿Por qué? Porque hay veces que llega esto y ya no le pega ninguno de los tratamientos, ¿sí? Entonces llega fascitis necrotizante y la fascitis necrotizante hablamos que la piel ya no da ningún tratamiento, chicos, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos tratamientos que son bastante severos, ¿sí? Hablamos de algunos medicamentos que sí, o sea, que se da penicilina, se da un montón de tratamientos, pero ninguno le... ¿Sí? Entonces, nada más era por recordarles que esto existe, ¿no? Entonces, sí hay necrosis y esto, por ejemplo, de cuando llega esto, cuando ustedes van y palpan, hay gas, ¿sí? Allí. ¿Sí? Entonces hay veces que también sí tenemos que recordarles cuando hacen una venopunción, ¿sí? Cuando ustedes van y sacan sangre y cuando están ahí los pacientes. Entonces hay veces de eso ya no salen, chicos. Entonces hay veces uno va y solo nosotros hacemos las cosas. Pero ya son pacientes, como ustedes pueden ver, son pacientes que ya tienen falla multiorgánica. Nosotros nunca hablamos de esto, ¿sí? Pero sí existe. Y eso ya es una fascitis necrotizante. Y ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Es un estatus como que algunos ya no salen de eso, ¿sí?
a veces están con los más altos, o sea, antibióticos más fuertes, pero están con limpiezas quirúrgicas, de ahí ya van, debridan eso. Hay veces pacientes que ya están para amputaciones, ¿ya? Pero ya tienen falla mucho tiempo, ¿sí? Esta parte triste de la medicina, ¿sí? Pues acuérdense de eso también, ¿ok? Es la parte triste. Así que antes que pase todo eso, sean conscientes, ¿ok? Pues, ¿por qué? Porque esos también son procesos infecciosos de la piel, ¿sí? Cuando ya llegó esto, pues ya es una necrosis de la piel, ¿sí? Y son las gangrenas gaseosas. Entonces empieza con las gangrenas gaseosas y ya no sé, ya no hay nada que hacer. ¿Ok? Entonces son cosas que a veces no se hacen. Así que, ojo con eso. ¿Preguntas? ¿Sí? Entonces, miren, como yo les digo así, hay uno que hay veces uno no se habla. Entonces, ¿por qué hay veces sí es importante hacer las fasciotomías? Es por eso, para que no entre una fascitis necrotizante. ¿Sí? Entonces, las fasciotomías, lo que se hace son múltiples cortes, ¿no? Entonces, después es más fácil hacer una fasciotomía que llegue a una fascitis necrotizante. Una pregunta, ¿en la fascitis necrotizante la piel estaría fría? No, tiene la misma, hay veces la misma consistencia y la piel está a la temperatura normal, pero lo que tú encuentras ahí es gas. O sea, tú parece, vas y le tocas y encuentras como gas en la superficie, ¿sí? Te encuentras así como la piel intacta, ¿sí? ¿Le ves? Pero tú vas y le empiezas a tocar y es como burbujas de gas en la superficie. Sí. Encuentras como gas. Y tú vas a veces al día, o sea, lo encuentras así intacto, pero vas y tocas gas. ¿Sí? Ahí es como los crepitantes en la superficie. Crepitantes, tal cual. Y esa piel es la que se abre fácilmente. Son lo típico que después ya se hacen las escalas, ¿sí? Entonces la piel que ya no tiene vitalidad. ¿Vieron, chicos? Y entonces esas fasciotomías solo se hacen antes para evitar que progrese a una fascitis necrotizante, ¿verdad? Y cuando está así ya no se puede hacer. Cuando tú, por ejemplo, cuando tienes una celulitis, está muy, muy grande y no está funcionando y hay síndrome comportamental. O sea, por ejemplo, cuando hay mucho edema, ahí hay que determinar. Por eso les digo, si es mandatorio la clínica, porque ustedes ven un edema y que hay síndrome comportamental. Por eso tienen que, cuando ven así y está muy, muy edematizado y ven un paciente que ya está haciendo síndrome comportamental y está muy, muy, muy edematizado, ahí es mandatorio hacer las fasciotomías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque igual tienen riesgo de tromboembolismo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, si estás en la rural, ponte, y si no tienes un medio, por ejemplo, de hacer un eco, y le ves que está muy edematizado y está haciendo, ponte una embolia a tu paciente, y si está ahí ya morado la pierna, y está muy edematizado y no tienes nada, entonces tú lo que tienes que hacer es poner un torniquete y hacer unas fasciotomías. Pequeños cortes, unas fasciotomías. Y ahí sí, le envuelves en venda y pones un montón de antibiótico tópico y ahí sí, al centro de salud o al hospital más cercano. Para evitar que eso se colapse y haga, ¿cómo es que se le llama? Haga una embolia. ¿Sí? Una embolia y eso sigue ahí contaminado.
Entonces, ¿por qué? Porque eso ya es un proceso infeccioso. Entonces, son cosas que por eso les digo, sí es mandatoria la clínica, que ustedes lo vean. ¿Sabes? Para ver más o menos cómo está tu paciente. A lo menos si le ves, tienes que ver las características. Sí tienen que ver ustedes clínicamente cómo vaya, cómo esté, o sea, cómo esté la actitud de tu paciente. Sí. Entonces, este paciente, por ejemplo, debe estar ya, o sea, ya tiene diabetes y ya tiene falla multiorgánica, pero le ven, o sea, las características, miren aquí, o sea, ya, en esas características ya, o sea, ya hay un proceso infeccioso generalizado, ¿sí? Entonces, así se vuelven las ampollas, como yo les decía, cuando hay el impétigo ampoliar, y ya se vuelven así los pacientes, especialmente en niños, hay que cuidar. Cuando ya empiezan con las ampollitas y cuando hay las estreptococcemias, ¿sí? Son ya estreptococcemias esas. Entonces es súper difícil sacarlas. Así que no solo es piel, o sea, la piel es el órgano más grande y es el que más problemas te da. Y cuando empiezan con infecciones así generalizadas hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces es para que presten un poquito más de atención ustedes, porque ahí en las erisitelas y eso sí es, o sea, hay mucho más que nada, hay mucho y no se lo toman muy bien en cuenta. De ahí empieza, ¿ok? Entonces traten de tomar en cuenta. Empezamos con otro capítulo que es súper interesante para ver virales, ¿ya? Entonces, la próxima clase vemos acné y rosácea, que son dos temas que por favor estudien, ¿ya? Acné y rosácea, que los vamos a ver como capítulos aparte, acné y rosácea. Y acné y rosácea, vamos a ver las diferencias y vemos para la próxima clase, ¿ok? ¿Sí? Sí, doc. Entonces, ¿qué día nos tenemos clase? El viernes, doc, a las 3, igual. ¿Sí? Ok, bien. Ya, doc. Doc, antes de que se me vaya, doc, si es que tiene el horario que se acuerda que le dije, Ya. para manejarnos para los otros meses y eso. De ahorita te mando, ¿ya? Ya, doc. Gracias. Ya. ¿Cómo estamos, chicos? Entonces, ¿sí? Nos vemos, que les vaya súper bien. Estudien, por favor, acné y rosácea verán. ¿Sí? Ya nos vemos. Chao, chicos. Hasta luego. Gracias.